Uno nació para ser rey, el otro para vivir en su sombra. Durante décadas, el príncipe Andrés fue el hermano olvidado, silenciado por el protocolo. Pero ahora ha hablado, revelando un secreto sobre el rey Carlos que la institución enterró hace años. La corona se agrieta, y esta es la historia de la traición que podría derribarla. La corona tiene secretos. La monarquía británica, a lo largo de los años, ha sobrevivido a guerras, abdicaciones y escándalos que hubieran derribado a dinastías menores. Pero el que estamos a punto de revelarte trasciende todo lo que hemos visto. No ocurrió frente a las cámaras ni en los titulares de la prensa sensacionalista. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. El aire dentro del Palacio de Buckingham es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado, porque hace tan solo unas horas, el príncipe Andrés, el hermano olvidado, el hombre desterrado a las sombras de su propia vida, ha roto el protocolo Windsor de una manera que ni la propia Diana se atrevió en su momento más desafiante. Con palabras que han resonado en los pasillos de mármol del palacio como un trueno contenido, ha expuesto un secreto del rey Carlos que la institución creía enterrado bajo décadas de ceremonia y un silencio clínico. La revelación no es simplemente un asunto familiar, es una fisura en el mismo corazón de la monarquía, una herida profunda que amenaza la frágil paz que mantiene unido al trono. Detrás de los muros dorados, donde los retratos de monarcas pasados observan con ojos de pintura al óleo, las verdades que fueron sepultadas con la esperanza de que el tiempo las convirtiera en polvo, están emergiendo con una furia incontenible. Y mientras Andrés da un paso al frente, no por simple venganza, sino por una forma retorcida de reivindicación, la pregunta ya no es sobre la reputación, es sobre la supervivencia. La corona se está agrietando, advierte, y su voz, antes silenciada y relegada a los márgenes de la historia, ahora se escucha con una claridad aterradora en todo el mundo. El palacio siempre ha poseído un aire de quietud, pero es el tipo de silencio que esconde más de lo que revela. Es un silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Sus largos corredores, alfombrados para ahogar el sonido de los pasos apresurados y las conspiraciones susurradas, guardan los secretos de generaciones. Los mismos muros parecen hacer eco de las cosas que nunca se dijeron, de las lágrimas que nunca se derramaron en público, de los pactos sellados sin testigos. Durante décadas, el mundo exterior creyó que la monarquía era inquebrantable, un pilar de estabilidad en un mundo cambiante. Pero aquellos que viven dentro de la jaula dorada saben la verdad. Sus cimientos siempre han sido frágiles, sostenidos por el delicado equilibrio del deber y el secreto. Ahora, por primera vez en la historia moderna, un miembro de la sangre real, un hijo de la reina Isabel, ha decidido prender fuego a ese pacto de silencio. Lo que Andrés ha desatado sobre su hermano, el rey, no es solo una indiscreción, es un acto de guerra dinástica, una verdad tan corrosiva que amenaza con disolver el pegamento que mantiene unida a la casa de Windsor, y la corona, por primera vez, podría no recuperarse. Para comprender por qué un príncipe se atrevería a desafiar a un rey, debemos retroceder. Tenemos que retroceder un poco para obtener la imagen completa, a los fríos salones de una infancia compartida, pero nunca igual. Carlos siempre fue diferente. Desde sus primeros años, llevó el peso del deber como una capa de armiño demasiado pesada para sus pequeños hombros. Cada lección, cada gesto, cada palabra pronunciada en público estaba destinada a moldearlo, no en un hombre, sino en un monarca. Era el heredero, el elegido, la figura destinada a reinar. La gente se inclinaba ante él incluso cuando era un niño, no por quién era, sino por quién llegaría a ser. Su destino estaba escrito en la línea de sucesión, una verdad tan inmutable como las piedras de la Torre de Londres. Andrés, en cambio, era simplemente Andrés, el repuesto, el hijo menor, libre en ciertos aspectos, pero trágicamente invisible en otros. No era el heredero, ni era lo suficientemente importante como para ser temido. Vivía a la sombra de su hermano, a menudo pasado por alto, a menudo olvidado. Si Carlos era la llama central de un candelabro que atraía todas las miradas, Andrés era la vela solitaria que parpadeaba en un rincón,
ardiendo silenciosamente sin que nadie se diera cuenta de su luz o de su calor. Pero los niños perciben más de lo que los adultos creen. Andrés vio la diferencia. Sintió el cambio en la atmósfera cuando Carlos entraba en una habitación. Vio cómo los elogios fluían hacia él como el agua de una fuente inagotable. Vio cómo sus errores eran perdonados, cómo sus defectos eran excusados, todo porque Carlos era el heredero. Y sintió en lo más profundo de su ser, con la certeza instintiva de un niño, que su lugar nunca estaba seguro, que su valor era condicional. ¿Por qué lo miran de esa manera?, preguntó una vez, con voz queda a su institutriz, Marion Crawford, mientras observaba a los cortesanos inclinarse ante su hermano de apenas 10 años. La respuesta fue siempre la misma, entregada con una mezcla de reverencia y hecho consumado. Porque él será rey. Alteza. No era crueldad, pero era una verdad que cortaba el corazón de Andrés como un trozo de hielo. Comenzó a comprender que, sin importar lo que hiciera, sin importar cuán encantador o inteligente fuera, siempre estaría en segundo lugar. Y así, en la tierra fértil de la niñez real, se plantaron las semillas de los celos, no del tipo que estalla con ira y gritos, sino del tipo que perdura en silencio, una raíz amarga, enterrada bajo años de sonrisas educadas y un protocolo asfixiante. A medida que crecían, sus caminos se hicieron aún más claros. Carlos recorrió el camino de la responsabilidad, atado por expectativas interminables, su vida un guión escrito por otros. Andrés, en contraste, buscaba la libertad, ansioso por reír, ansioso por vivir fuera de los confines de la jaula dorada. Donde Carlos llevaba el deber, Andrés llevaba el anhelo, y con cada año que pasaba, la brecha entre ellos se ensanchaba, alimentada por sentimientos no expresados, resentimiento, envidia y un anhelo silencioso de reconocimiento que nunca fue satisfecho. El resentimiento no nació en un día. Se construyó ladrillo a ladrillo con cada evento familiar donde Carlos era el centro de gravedad y Andrés un satélite atrapado en su órbita, hasta que esa brecha se erigió como una fortaleza invisible, pero inexpugnable. Entre ellos, los escándalos reales nunca comienzan con un estruendo, empiezan con un susurro, un murmullo tan débil en los pasillos de Clarence House que incluso quienes lo oyen no creen que importe. Para el rey Carlos, el primer paso hacia la sombra llegó en silencio, como una pisada sobre una alfombra de terciopelo que amortigua el sonido de una verdad inconveniente. No fue un gran error, ni un solo acto imprudente que pudiera ser capturado por un teleobjetivo. Fue una serie de elecciones tan pequeñas, tan aparentemente ordinarias, que casi parecían inofensivas. Pero los secretos, como las deudas, tienen una forma de crecer con el tiempo, se extienden lentamente como grietas finas en un jarrón de la dinastía Ming, ensanchándose con cada año que pasa hasta que la estructura entera amenaza con hacerse añicos. Sucedió años antes de que la corona de San Eduardo descansara sobre su cabeza, en una época en que era el príncipe de Gales, un hombre atrapado entre la mujer que amaba y la institución a la que servía. Carlos se enfrentó a una decisión. No era dramática, no algo que hubiera acaparado los titulares del Daily Mail. Para la mayoría, habría parecido un asunto menor, una simple cuestión de discreción administrativa. Pero para él era un riesgo. Se dijo a sí mismo, en la soledad de su estudio, que era por el bien de la familia, por la protección de la monarquía, por la paz del reino. «Pasará», se susurró, apartando la punzada de inquietud que sentía en el pecho. «El tiempo lo borrará». Pero no pasó. La pequeña decisión se convirtió en un secreto. El secreto se convirtió en un hábito, una capa protectora de omisiones y verdades a medias. Y el hábito, con el tiempo, se convirtió en una carga demasiado pesada para llevarla solo. Envolvió su verdad en capas de silencio, construyendo muros invisibles más altos de los que nadie podía escalar. Para el mundo, seguía siendo el heredero, compuesto, la imagen de la fortaleza real. Detrás de puertas cerradas, era un hombre que observaba cómo las sombras se alargaban en las paredes de su propia vida. El escándalo no tenía sus raíces en un solo evento, sino en muchos. El tipo de elecciones que se hacen cuando nadie mira, una carta que nunca se envió
y fue archivada bajo un código de anulación. Una reunión en Balmoral de la que nunca se habló, borrada de los diarios oficiales. Un detalle financiero, una transacción empujada al rincón del olvido de un libro de contabilidad. Cada acto era pequeño, pero juntos formaban un patrón, un secreto que no podía ser borrado, solo ocultado. Carlos se convenció a sí mismo de que el silencio era protección. Se dijo que lo que la gente no sabía no podía hacerles daño. Se dijo que la monarquía, con su aura mística, no podría soportar la cruda luz de la verdad, y que, por lo tanto, la verdad debía permanecer oculta. La corona debe perdurar, le confió una vez a un asesor cercano en un raro momento de vulnerabilidad, incluso si me cuesta mi paz. Y así, con la determinación de un hombre que cree que sirve a una causa mayor que él mismo, enterró el pasado bajo capas de quietud. Confiaba en que el mundo nunca miraría demasiado de cerca, que el tiempo desdibujaría las líneas, que el inmenso poder de la institución lo protegería, y por un largo tiempo pareció funcionar. Los susurros nunca llegaron al público. El palacio se mantuvo erguido, brillante, intocable. Carlos llevaba su sonrisa, daba sus discursos y caminaba entre multitudes que lo adoraban. Y sin embargo, la sombra lo seguía a todas partes. El aislamiento no siempre se encuentra en habitaciones vacías. A veces, la soledad más profunda se encuentra en salones abarrotados, en hogares llenos de familia, en palacios que brillan con el oro frío de la indiferencia. El príncipe Andrés lo sabía demasiado bien. Tras el escándalo de Epstein, la prensa lo había convertido en un paria, un objetivo fácil. Cada titular llevaba su nombre como una mancha de tinta imborrable, cada periódico lo pintaba como un hombre sin honor, un lastre para la institución que debía representar. Pero la crueldad calculada del mundo exterior no era nada comparada con el silencio gélido de su propia familia. Una vez creyó, con la ingenua fe de un hermano menor, que la sangre lo respaldaría, que el círculo interno de Windsor lo protegería incluso en la peor de las tormentas. Pero ahora solo veía distancia. Las puertas del Palacio de Buckingham y del Castillo de Windsor, que antes se le abrían con deferencia, ahora permanecían cerradas. Las voces que antes hablaban con la cálida familiaridad de la sangre compartida, ahora solo llevaban un frío juicio. No fue simplemente rechazado por el mundo, fue exiliado silenciosamente por las mismas personas que deberían haber estado a su lado. Fue una purga simbólica, ejecutada sin una palabra de condena pública, pero sentida en cada invitación no extendida, en cada llamada no devuelta. «Me han dejado solo», murmuró con amargura una noche, mirando las paredes de Royal Lodge, su jaula dorada, incluso mi propia sangre. Cada día, el peso de esa traición se hacía más pesado. Miraba a Carlos, su hermano mayor, sentado en el trono, admirado por muchos, intocable a los ojos del mundo. La corona, ese halo de poder y misterio, protegía a Carlos incluso cuando las sombras de su propio pasado acechaban detrás de él. Andrés, sin embargo, no tenía escudo. Estaba expuesto, despojado de su dignidad, dejado para enfrentar el ridículo solo. Fue en esta soledad, en este exilio interno, donde algo cambió. El dolor puede quebrar a un hombre, pero también puede afilar su mente hasta convertirla en un arma. Despojado de sus deberes y de su propósito, Andrés comenzó a observar, comenzó a notar lo que otros, ocupados en mantener las apariencias, ignoraban. Las palabras cautelosas de Carlos en las reuniones del consejo, los destellos nerviosos en los ojos de su hermano durante las apariciones públicas, las cosas que no se decían en los discursos oficiales, los silencios que gritaban más que las palabras. Cuanto más miraba, más encontraba. Ocultos en los archivos grises del palacio, en cartas antiguas, en rastros débiles de correspondencia que habían sido cuidadosamente cubiertos, había piezas que hablaban de algo más profundo, algo peligroso, algo que se vinculaba directamente con el impecable heredero. La amargura es una compañera fuerte y la traición es un fuego que exige combustible. Cuanto más se sentía marginado, más anhelaba el poder, no el poder de un título, sino el poder de la verdad, una verdad que pudiera nivelar el campo de juego. Y aquí por fin, en el polvo de los documentos olvidados, había una oportunidad.
Era su única carta, su única arma en una guerra que ya había perdido y estaba dispuesto a usarla. El descubrimiento llegó lentamente, no como un relámpago, sino como el lento goteo del agua que erosiona la piedra. Fue una acumulación de detalles discordantes que Andrés, desde su exilio interno, tenía el tiempo y, sobre todo, la motivación para examinar. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez habían dejado un rastro, una fecha en un registro de vuelo de la RAF que no coincidía con una historia contada públicamente sobre el paradero de Carlos. Un memorando interno, marcado con el sello de asuntos privados del príncipe, que desapareció de los archivos oficiales solo para resurgir, mal archivado, en una caja de documentos sin clasificar en la biblioteca de Windsor. Y lo más condenatorio, un comentario susurrado por un antiguo ayudante de cámara retirado hace mucho tiempo, que sin darse cuenta de que Andrés estaba escuchando en una recepción, mencionó una solución elegante a un problema delicado de hace décadas. Cada fragmento parecía pequeño, una anomalía administrativa, un desliz de memoria. Pero juntos comenzaban a pintar un cuadro, una verdad oculta que Carlos se había esforzado metódicamente por enterrar bajo el peso de su inminente reinado. El corazón de Andrés se aceleró cuando lo vio claramente por primera vez, conectando los puntos en la soledad de su estudio en Royal Lodge. Esto no era solo una sospecha alimentada por la envidia de toda una vida, era real, era tangible, era un arma, cargada y lista para ser disparada. Y en ese momento, algo dentro de él se endureció. El resentimiento latente se transformó en una fría resolución. Podía permanecer en silencio, aceptar su destino como el hermano olvidado, cargando el peso de la humillación pública solo, permitiendo que la historia lo recordara como una nota a pie de página vergonzosa. O podía hablar, podía revelar lo que sabía y arrastrar el secreto cuidadosamente guardado de su hermano a la luz implacable del escrutinio, sin importar el costo para la institución, sin importar las consecuencias. La decisión no fue fácil. A pesar de toda la amargura, Andrés todavía entendía el poder sísmico de tal revelación. Hubo noches en las que se sentó en silencio, el peso de la corona que nunca usaría oprimiéndolo, preguntándose si realmente podría cometer un acto de traición tan fundamental. Pero el recuerdo de su propio abandono siempre regresaba. La imagen de las puertas cerrándose, de los titulares burlándose, de su familia dándole la espalda cuando más los necesitaba. El aguijón de esa traición había cortado demasiado profundo. Si caigo, no caeré solo, se susurró en la oscuridad, su voz temblorosa pero firme. Esas palabras se convirtieron en su escudo, su justificación. Ya no eran un pensamiento fugaz, sino un voto solemne. Si su familia lo había dejado en silencio, él haría que su voz resonara más fuerte que todos ellos juntos. En sus manos no solo tenía un escándalo, tenía una verdad que podía perforar la armadura de la corona misma, exponiendo la vulnerabilidad del hombre que la llevaba. Ya no era el hermano olvidado, era el cronista de la sombra, el hombre que podía, con unas pocas palabras bien elegidas, poner de rodillas a la monarquía. La elección estaba hecha. El silencio de décadas estaba a punto de romperse, no con susurros, sino con un estruendo que el mundo entero sentiría. Los secretos pueden dormir durante años, enterrados bajo el peso del protocolo, pero nunca mueren. Para el rey Carlos, el momento del despertar llegó no desde el mundo exterior, no desde la prensa implacable, sino desde el corazón de su propia familia. La revelación no comenzó con un grito, sino con una voz suave, calculada, una conversación a puerta cerrada entre Andrés y un confidente, alguien que nunca debió escuchar. Las palabras se deslizaron lentamente al principio, luego más rápido, hasta que el secreto se derramó como agua, rompiendo un dique. ¿Sabes lo que Carlos ha hecho?, dijo Andrés, su tono pesado, no de ira, sino del peso de décadas de silencio. Los ojos del confidente se abrieron de par en par, porque incluso en un palacio lleno de susurros, estas palabras llevaban una oscuridad que no podía ser ignorada, y una vez dichas, no podían ser retiradas. Se extendieron, como el fuego que salta de una rama seca a otra en un bosque reseco, se movieron a través de los corredores del palacio,
llevadas por voces demasiado conmocionadas para permanecer en silencio. El escándalo, por fin, quedó al descubierto. Había comenzado años atrás, nacido no de la codicia o el deseo, sino del miedo. Miedo a la exposición, miedo al juicio, miedo a que una sola elección pudiera trastocar la línea de sucesión. Un error, una decisión que Carlos tomó creyendo que era por el bien de la corona para proteger la transición de poder. En ese momento, en la lógica retorcida del autoconservacionismo real, pareció simple: enterrarlo, silenciarlo, dejar que el tiempo lo borrara. Pero el pasado no desaparece cuando se oculta, permanece, esperando. Y la elección que Carlos había hecho se había vuelto más pesada con cada año que pasaba, con cada paso que lo acercaba al trono. Los detalles, ahora liberados, eran condenatorios. Hablaban de encubrimientos, de verdades enterradas bajo capas de silencio oficial, de decisiones que manchaban el honor del trono que había jurado proteger. No fue un solo momento, no fue un solo error, fue una cadena de acciones, cada una atándolo más firmemente a su secreto, cada una haciendo que la corona que algún día usaría fuera más frágil. Esto no era un escándalo que solo lo hería a él. Hería la misma base de la monarquía, cuestionaba el honor del trono. En el instante en que la verdad llegó a oídos de Carlos, el aire en el palacio pareció congelarse. Se le informó en susurros, palabras entregadas como fragmentos de hielo por su secretario privado. Andrés había hablado. El secreto ya no era suyo para guardarlo. El rostro de Carlos palideció. Se sentó en silencio por un largo momento, su mano apretando con fuerza el brazo de su silla, como si se aferrara para mantenerse firme. El peso que había llevado en privado era ahora público, y por primera vez no podía controlarlo. ¿Quién más lo sabe?, preguntó, su voz afilada, aunque temblaba por debajo. Demasiado, señor, fue la respuesta devastadora. En cuestión de horas, el palacio se sumió en un caos controlado. Los asesores corrían por los pasillos, sus voces bajas pero urgentes. El silencio que una vez protegió a Carlos se había roto de par en par. El rostro de Camila estaba tenso. Guillermo fue llamado a salones privados, su mandíbula apretada en líneas sombrías. Porque esto no era el escándalo de Andrés, ni siquiera solo de Carlos. Era una herida para la corona misma. El palacio había conocido tormentas antes: la abdicación de Eduardo VIII, el divorcio de Diana, el Mexit. Pero ninguna como esta. El escándalo que el príncipe Andrés había arrastrado a la luz se extendió como un incendio forestal, saltando los muros de contención del palacio e incendiando la imaginación del público. En su estudio privado, rodeado de retratos de sus antepasados, Carlos estaba sentado encorvado, furioso, pero debajo de la ira real se sentaba un terror silencioso que le carcomía. La traición se sentía como un cuchillo en la espalda, afilado por la propia sangre. Pero lo que más le asustaba era la rapidez con la que la verdad, su verdad oculta, había encontrado alas. Camila entró en silencio, su rostro una máscara de compostura. Ella, que había soportado años de escrutinio público, sabía que este escándalo era diferente. No era un asunto de amor o lealtad. Era algo más oscuro, más pesado, algo que tocaba el corazón mismo de la legitimidad de la monarquía. Colocó su mano suavemente sobre el brazo de Carlos, su voz baja pero firme como el acero. Debes mantenerte firme, Charles. Si pierdes el control, verán debilidad. No puedes flaquear ahora. Carlos la miró, su expresión dura pero agotada. Ha destruido todo, dijo con amargura. Mi propia sangre ha prendido fuego a la corona. Pero ambos sabían la verdad que él temía pronunciar en voz alta. Andrés no había creado el fuego, solo había encendido la mecha. Mientras tanto, el mundo exterior rugía. Las pantallas de televisión se iluminaron con titulares urgentes. Los periódicos se agotaron en horas. Los reporteros se agolpaban fuera de las puertas del Palacio de Buckingham, sus voces repitiendo fragmentos de la revelación de Andrés. La opinión pública, siempre voluble, se dividió bruscamente. Algunos, fieles a la corona, decían que Andrés no era más que un hermano celoso y amargado. Otros, sintiendo el hedor de la hipocresía, decían que Carlos había traicionado su confianza. Multitudes se reunieron fuera, algunas con pancartas de apoyo, otras gritando palabras de ira,
En el extranjero, la tormenta también se sentía. Los líderes mundiales sopesaban la situación, se emitieron declaraciones con palabras cuidadosamente elegidas, expresando preocupación, pero debajo del lenguaje pulido había una inquietud palpable. Los aliados que una vez se apoyaron en la monarquía británica como símbolo de estabilidad, ahora cuestionaban su fortaleza. El palacio se convirtió en una fortaleza sitiada, no por ejércitos, sino por la opinión mundial. Dentro, la familia real se movía por los pasillos como sombras. Cada mirada llevaba sospecha, cada silencio se sentía pesado. ¿Habría más por revelar? ¿Podría Carlos sobrevivir a la tormenta? ¿O la historia lo recordaría como el rey que, a pesar de esperar toda una vida, no pudo mantener unida la corona? En la furia de su heredero, Guillermo, se reflejaba el miedo de todos. Esto fue deliberado, dijo, su voz tensa. Quería destrozarnos, y lo ha logrado. Su ira no era solo hacia su tío, sino también hacia la sombra que ahora tocaba a su padre, una sombra que, sabía, algún día caería sobre él. La habitación estaba en silencio cuando Carlos entró. No era un silencio pacífico, sino pesado, afilado, listo para romperse. Los dos hermanos se pararon en lados opuestos de la cámara, sus miradas fijas, años de resentimiento presionando entre ellos como un muro invisible. Por un momento, ninguno habló. El peso de las palabras no dichas, los fantasmas de la infancia y la amargura de la edad adulta llenaban el aire con más fuerza que cualquier voz. El rostro de Carlos era severo, pero sus manos lo traicionaban, sus dedos crispándose mientras luchaba por mantener la compostura. Se había preparado para este momento, pero ahora que Andrés estaba aquí, de pie con audacia, sintió que su control se deslizaba. «No tenías derecho», comenzó Carlos, su voz baja y cargada de una furia helada, «a arrastrar la corona por el lodo, a herirme frente al mundo. ¿Entiendes lo que has hecho?» Andrés no se inmutó. Enderezó los hombros, su expresión inflexible. «Entiendo exactamente», dijo, su voz tranquila pero firme. «La verdad siempre fue más importante que tu corona». Las palabras colgaron en el aire como una espada, afiladas y cortantes. La mandíbula de Carlos se tensó, su respiración se aceleró. «Durante años», siseó, «yo cargué con el peso del deber mientras tú vivías como si la responsabilidad fuera un juego. Renuncié a todo por esta familia, y así es como me pagas». Los ojos de Andrés brillaron con una ira que había estado latente durante décadas. «Tú lo llamas deber, Carlos. Yo lo llamo esconderse. Esconderse detrás de reglas, detrás de títulos, detrás de la corona misma. Te vistes con el sacrificio como una armadura, pero olvidas lo frío que hiciste sentir a esta familia. Olvidado. Eso es lo que yo fui. Olvidado mientras te exhibían como el heredero dorado». Décadas de silencio se rompieron en ese instante. Los celos de la infancia, el dolor enterrado y años de rivalidad se derramaron en sus palabras. «Te has convertido en un destructor, Andrés», dijo Carlos, tratando de invocar la autoridad de un rey, pero el temblor en su voz lo traicionó. «Cualquier dolor que lleves, no tienes derecho a arrastrar a esta familia al fuego. Te has convertido en un enemigo de la misma sangre que compartes». La risa de Andrés fue amarga, sin alegría. «¿Enemigo? No, Carlos. Soy el hermano que nunca viste, la voz que nunca quisiste oír. Construiste tu trono sobre el silencio, pero el silencio se rompe. Y cuando lo hace, la verdad sale a borbotones». La palabra golpeó a Carlos más fuerte que cualquier golpe. Quería gritar, aplastar el desafío de Andrés con poder, pero un miedo más profundo se agitó en su pecho. Podía sentir lo frágil que era su dominio, lo fácil que podía resbalar su corona. La furia en sus ojos no podía ocultar el temblor en sus manos. «¿Crees que esto es fuerza?», preguntó Carlos, su voz quebrándose con una ira contenida. «¿Traicionar a tu propia sangre? Quizás», respondió Andrés, su expresión suavizándose por un instante. «Quizás me odien. Pero sabrán que hablé. Y cuando la historia nos recuerde, no dirá que me quedé en silencio mientras la verdad se pudría en las sombras». Carlos se acercó, tan cerca que las líneas de sus rostros, envejecidos por el tiempo y la carga, se reflejaban mutuamente. «Crees que has ganado», susurró, «pero solo te has quemado junto conmigo». La respuesta de Andrés fue firme, tranquila en su desafío.
Prefiero caer con la verdad que levantarme con una mentira. Este es el fin para nosotros, dijo Carlos finalmente, su tono pesado de finalidad. No como hermanos, no como familia. A partir de hoy, has elegido tu camino, y es en mi contra. Andrés no se movió, su rostro era ilegible, sus ojos firmes. Si ese es el costo, respondió, que así sea. El silencio que siguió fue más frío que cualquier palabra. Los dos hombres, una vez unidos por la sangre, ahora se erigían como enemigos. Cuando la tormenta de las revelaciones de Andrés finalmente amainó, el silencio que dejó no trajo la paz. En su lugar, dejó ruinas. Los fragmentos de confianza, los lazos rotos y las heridas supurantes eran ahora el paisaje de la casa de Windsor. Ambos hermanos cargaron con el costo de lo que se había dicho, pero de maneras muy diferentes. Uno quedó de pie en la sombra de su propia furia, debilitado e inquieto. El otro, aunque condenado por muchos, se sintió extrañamente más ligero, como si la carga del silencio que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado. Andrés siempre había sido un hombre aparte, pero ahora la distancia entre él y el resto de la familia real se había convertido en un cañón infranqueable. Las invitaciones cesaron. Las llamadas no fueron respondidas. Su presencia se volvió indeseable en los salones que una vez habían albergado al menos un delgado hilo de hermandad. Sin embargo, a pesar del aislamiento que lo rodeaba, había una calma en su paso. Había hablado, había arrastrado a la luz lo que otros se atrevían a mantener oculto. Aunque el mundo lo llamaba traidor, aunque su nombre era escupido con ira en las portadas, cargaba con una extraña libertad. «Pueden despojarme de todo», murmuró para sí mismo una noche, mirando la quietud de su hogar. «Pero no pueden silenciarme de nuevo». No era victoria lo que había ganado, sino liberación. Y sin embargo, con la liberación llegó una soledad más profunda que ninguna que hubiera conocido antes. Carlos, mientras tanto, soportaba un tipo diferente de carga. La corona, que siempre había sido pesada, ahora parecía clavarse en él con garras de hierro. Cada aparición, cada palabra, cada movimiento era juzgado a través del lente de la revelación de Andrés. Se encontraba no solo defendiendo la monarquía contra el mundo exterior, sino defendiéndose de las sombras de su interior. En las reuniones del Consejo, sus asesores hablaban rápidamente, sus sugerencias afiladas y desesperadas. Algunos lo instaban a luchar abiertamente contra Andrés, a expulsarlo como un villano. Otros le rogaban que se mantuviera por encima de la contienda, que pareciera intacto por la tormenta. Pero cualquiera que fuera el camino que eligiera, la duda se aferraba a él. La familia, antes frágil pero entera, ahora se sentía destrozada sin posibilidad de reparación. Las cenas se convirtieron en silencios, las sonrisas en sospechas, y cada mirada llevaba preguntas que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. La confianza, que ya era delgada, se había roto. Donde una vez hubo una corona que los unía, ahora había fragmentos que cortaban a todo aquel que intentara sostenerlos. Fuera de los muros del palacio, la fe del público temblaba. La monarquía, siempre presentada como un símbolo de estabilidad, ahora parecía agrietada y frágil. Las multitudes todavía se reunían para las apariciones, pero los vítores eran más suaves, mezclados con murmullos de duda. La corona todavía brillaba ante las cámaras, pero la gente ahora la veía de manera diferente. Ya no era irrompible, era frágil, imperfecta y humana. Y las grietas, una vez hechas, solo se extienden. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. La historia no terminó con las palabras de Andrés, ni con la defensa calculada de Carlos. Esos fueron solo los temblores iniciales de un terremoto cuyas réplicas se sentirán durante generaciones. La sombra de esta traición se proyectará a través del palacio, a través de la nación y a través de las páginas de la historia misma. El rey, que esperó décadas por el trono, ahora encuentra su reinado temblando antes de haberse afianzado por completo. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas, y esta es la más profunda de todas. La corona todavía se asienta sobre la cabeza de Carlos. La lleva a ceremonias de Estado, a discursos parlamentarios, a reuniones con líderes de todo el mundo.
Pero aunque el oro y las joyas reluzcan bajo la luz de los focos, el hombre debajo de ella lleva el peso invisible del miedo y la desconfianza. Cada reverencia de un aliado extranjero se siente ahora forzada, cada apretón de manos un poco más frío. El respeto que se le otorga es más delgado que antes. Como si el mundo ahora dudara de si el hombre que lleva la corona realmente la comanda o si simplemente la ocupa. El simbolismo, para la monarquía, siempre lo ha significado todo, y el simbolismo de un rey traicionado por su propia sangre es potente y peligroso. En la quietud de la noche, en la soledad de sus aposentos en el palacio de Buckingham, Carlos se sienta una vez más junto a la ventana, con la ciudad de Londres brillando bajo él como una galaxia de luces indiferentes. Toca la corona de San Eduardo, que descansa sobre un cojín de terciopelo en una mesa a su lado, el símbolo por el que ha esperado toda su vida, y susurra en la habitación vacía. Aún brilla, pero no como antes. Su voz tiembla, no solo con ira, sino con el peso de una verdad ineludible. Su reinado estará definido para siempre por este momento, por esta fractura. Lejos de allí, en el exilio silencioso de Royal Lodge, Andrés cierra los ojos, susurrando su propia verdad en el silencio. Las grietas siempre estuvieron ahí. Yo solo las hice visibles. Y así, la corona permanece, reluciente para el mundo, pero su luz ya no es completa. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Y en el silencio que sigue a la tormenta, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. El público ha visto las fracturas, y una vez vistas, no pueden ser olvidadas. El trono sigue en pie, pero sus cimientos, construidos sobre siglos de silencio y misterio, se han debilitado para siempre. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó, y esa es una pregunta que ahora persigue a un rey. ¿Qué opinas? ¿Fue el acto de Andrés una traición imperdonable o la dolorosa revelación de una verdad necesaria? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación. Gracias por ver Intrigas de la Corona. No olviden suscribirse a Intrigas de la Corona y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones sobre los secretos mejor guardados de la realeza. Nos vemos en el próximo capítulo.